dice que Dios probó a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. No era el único hijo de Isaac, pero sí era el que él amaba, porque era Isaac, era hijo de Sara, ¿verdad? La mujer que él amaba. Amén. Vemos que le dice, ¿verdad? Que le dé a su hijo, le dice tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No es que fuera su único hijo, porque ya estaba Ismael, porque Ismael es más grande que Isaac, pero era el que, Isaac era al que Abraham amaba más. ¿Por qué? Por ser hijo de la mujer que él amaba. Entonces, por eso le estaba pidiendo eso. ¿Ustedes se acuerdan en una ocasión cuando el rey David quería, no me acuerdo qué era lo que iba a hacer, pero creo que iba a hacer algo para un sacrificio para Dios o algo. Y el hombre con el que estaba negociando le dijo, llévate todo lo que tú quieras, ¿verdad? El ganado, lo que quieras que necesites. Y él dijo, no, porque no tomaré nada de ti que no me cueste. ¿Verdad? Lo que nosotros le entregamos al Señor, nosotros siempre le tenemos que dar lo mejor. Lo que nosotros le damos a Dios nos tiene que costar, ¿verdad? Porque lo bueno cuesta. Entonces aquí él no le pidió a Ismael, ni le dio elección para que él eligiera a quién de sus hijos quería darle. Porque entonces probablemente a Abraham le hubiera dado a Ismael, pero Dios le especifica, porque Dios es específico, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que saber es que Dios es muy específico para que no haya fallas. En su palabra, Dios es muy específico también. A veces no entendemos porque no nos metemos en la palabra para entenderla, pero Él es muy específico en lo que Él pide. Entonces le dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren, si nos metemos un poquito en el papel, ¿verdad? Nos metemos un poquito en el papel de Abraham. Imagínese usted en el tiempo actual que Dios le pida a su hijo, a uno de sus hijos o a una de sus hijas, ¿verdad? Especialmente a la que uno más ama. Que bueno, ¿verdad? Muchos decimos que no hacemos, que amamos a todos nuestros hijos por igual, pero siempre va a haber uno que está más apegado con nosotros. Y no precisamente porque lo amemos más, sino porque como siempre va a haber uno que es más apegado, que sigue más a la mamá, ¿verdad? Que siempre está ahí con ella, siempre va a haber uno más apegado. Entonces, imagínese usted que el Señor le pida ahora eso y póngase a pensar, ¿usted se lo daría? Esa es una prueba muy grande. Ahora no solo eso, ¿cuál es nuestro Isaac? Probablemente no son nuestros hijos. ¿Quién es nuestro Isaac o qué es nuestro Isaac? Porque todos tenemos un Isaac y tenemos que sacrificarlo, ¿verdad? Porque el Señor nos está pidiendo, sacrifícame a tu Isaac. Hoy el Señor nos dice, sacrifícame a tu Isaac. Y nosotros tenemos que saber cuál es nuestro Isaac. Yo sabía cuál era mi Isaac. Yo en la mañana les estaba comentando, ¿verdad? Que para mí yo sabía que mi Isaac no eran mis hijos, era mi esposo. Y como les dije en la mañana, el enemigo sabía eso, ¿verdad? Y miren cómo fui probada yo con mi esposo. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestas a darle al Señor nuestro Isaac, a darle lo que más amamos. ¿Qué es lo que más amamos? Porque no debe haber nada ni nadie antes que Dios en nuestra vida. Para nosotros siempre tiene que ser Dios, antes que nuestro esposo, antes que nuestros hijos, antes que todo, nuestro amor tiene que ser para Dios. Y vemos, ¿verdad? Que dice que Abraham no dice que peleó con Dios o que se enojó, que lo cuestionó. Aquí no dice nada de eso. Solo dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Imagínense,
¿verdad? Luego él fue y obedeció. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora, tenemos que ver que Isaac ya tenía alrededor de 20 años, no era un adolescente, ¿verdad? Imagínense, yo me pongo a pensar que todo lo que le pudo cruzar por el pensamiento a Abraham, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a atar? Nada de eso lo detuvo. ¿Qué tal si mi hijo pelea por su vida, verdad? Porque nadie se quiere morir. Y más aún si nosotros, ¿verdad? Ya aún un adolescente, si siente que está corriendo una amenaza, que alguien lo quiere matar o eso, va a ser por defenderse. Pero nada de eso detuvo a Abraham de obedecer a la voz de Dios. Él no cuestionó, él sabía que en ese tiempo, ¿verdad? No se hacía eso, eso era el sacrificar a los hijos, era abominación. Pero aún así él escuchó la voz de Dios porque él sabía que Dios tenía un plan. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, no importa lo que Dios nos pida, nosotros vamos a saber que Dios tiene un plan bueno, aunque como aquí, ¿verdad? Parecía algo muy terrible, imagínense. Si Dios ya le había dado promesa de su descendencia y aquí lo que Dios le estaba pidiendo, pareciera como si Dios estaba contradiciendo. Pero Dios no se contradice. A veces así viene la prueba a nuestra vida. Y a veces, ¿verdad? Probablemente nos dieron una palabra de que va a venir bendición a nuestra vida, que esperemos una bendición. Y lo que viene, ¿qué es? Es una desgracia. Y nosotros decimos, pues, ¿dónde está la bendición que me habían profetizado? ¿Dónde está la bendición de la que me habla tu palabra? Pero no nos damos cuenta que la bendición va a llegar. Y tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestra fe es probada. A ver si al ver las cosas oscuras nosotros vamos a seguir confiando, ¿verdad? A ver si así a la hora de que todo se ve que no tiene ya solución, nosotros vamos a permanecer en nuestra fe. Porque ahí es donde la fe es probada verdaderamente. Ahorita todos podemos decir que tenemos fe, pero a la hora de esa prueba, entonces es donde nuestra fe es probada. ¿Verdad? Isaac, Abraham, imagínense pensando, ¿verdad? Pero voy a sacrificar a mi hijo, ¿y de dónde va a venir entonces la promesa que él me dio, la promesa que él dio para mi descendencia? Él se pudo cuestionar muchas cosas, pero fue y obedeció a Dios. Entonces dice, el verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si se fijan aquí, Abraham estaba declarando, él por fe estaba declarando que Dios iba a proveer. Nosotros podríamos ir en medio de este camino, así como él, e ir hablando en fe, a pesar de lo que estuviéramos como él dispuesto a hacer, de lo que estaba él a punto de hacer. ¿Podríamos nosotros seguir hablando en fe? Amén. Entonces, ¿verdad? Él siguió hablando en fe a pesar de lo que él estaba a punto de hacer. Él iba creyendo que Dios así fuera. En el último momento Dios le iba a proveer el holocausto. Nosotros, cuando el Señor nos pide algo o cuando estamos pasando una prueba tan difícil y cuando todo se ve más oscuro, no importa. Nosotros tenemos que seguir confesando. La Biblia dice que llamemos las cosas que no son
como si fueran, porque esa es la verdadera fe. Que todo se está viendo oscuro, todo se ve que ya no hay salida, pero sigo teniendo fe. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. Entonces dice, y cuando el verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjense, una de las cosas, Isaac tuvo que haber sido un joven obediente, porque para poder amarrarlo, ¿verdad? Para poder amarrarlo y poder haberlo puesto sobre la leña y todo, eh, tuvo que ser obediente. Probablemente le preguntó, papá, ¿qué estás haciendo, verdad? Nosotros solamente leemos, pero si se meten uno en la historia, uno puede imaginarse tantas cosas. ¿Qué pensaría el muchacho? ¿Qué pensaría el muchacho de su papá? A lo mejor pensó, mi papá se volvió loco, ¿verdad? Porque probablemente nosotros lo pensaríamos. Imagínense si mi mamá va y me amarra ya como para sacrificar, me voy a decir, no, mi mamá algo mal está con ella. Pero aún así, miren, dice después en el verso 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él estaba dispuesto a sacrificarlo a Dios si eso era lo que Dios quería. Él no detuvo su mano, ni le preguntó a Dios, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que esto es lo que quieres? No, Abraham fue obediente. Y por eso, por la obediencia de él y por la fe de él, hasta el día de hoy su nombre es mencionado. Él es recordado por eso, por la fe que tuvo, porque caminó en obediencia. Y esta no es la única vez que Abraham caminó en obediencia. Porque si nos vamos al principio, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te diré. Si vemos ahí, Dios no daba, te vas a ir a tal sitio. No, ve y yo en el camino te voy a decir. Y Abraham obedeció. Abraham salió sin saber hacia dónde iba. ¿Verdad? Estaba esperando la instrucción de Dios. ¿Quién de nosotros está dispuesto a hacer eso? Nosotros si no tenemos todo planeado y todo arreglado y tenemos dinero para una salida, no salimos a ningún lado. Y Dios es así. Y miren cómo Dios no cambia. Por ejemplo, cuando mandaba a los discípulos Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús mandaba a los discípulos, los mandaba, ¿verdad? De dos en dos, que fueran a predicar la palabra. Pero ¿qué les decía? No lleven comida, no lleven ropa extra, no lleven nada extra. No, en el camino. Ellos tenían que ir en fe, confiando de que en el camino Dios les iba a suplir. Nosotros a veces no vemos que ya va a llegar lo de la renta, ya toca pagar la renta y no tenemos el dinero y nos empezamos a paniquear, ¿verdad? Dios así ha enseñado desde el principio que caminemos en fe, porque acuérdense que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que aprender a caminar de esa manera. ¿Verdad? Para que Dios se pueda, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Como les decía yo en la mañana, nosotros podemos hacer berrinche. Cuando pasa algo en nuestra vida, nosotros podemos llorar y podemos hacer berrinche y podemos enojarnos con Dios y podemos, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado gente que dice, no, si Dios no me bendice, me voy a apartar del camino de Dios, ya no lo voy a seguir. Hay gente así. Yo he escuchado personas que dicen eso. Voy a ir acá y voy a jugar tal cosa. Voy a jugar al casino. Y si Dios no me da, me aparto y busco por otro lado y hago lo que tiene que hacer. Yo he escuchado esas palabras de gente que tiene el conocimiento de la verdad. Imagínense, Dios, no vamos a mover la mano de Dios por eso. Dios no es como nosotros. Amén. Entonces, vemos que Abraham era obediente. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes también y a confiar en el plan de Dios. Que aunque nosotros no sepamos cuál es el plan de Dios, si el Señor nos dice ve, nosotros ir. Si el Señor nos dice quédate, quédate. Si hay una tormenta o un tornado en donde estás y el Señor dice quédate, yo te voy a guardar,
quédese. ¿Cuántos casos no se han visto, verdad? Donde pasa un tornado, donde pasa un incendio y al momento de que todo se incendia, todo alrededor. Este caso que pasó en California, en donde todas las casas se quemaron y hubo una que no se quemó. Eran cristianos. Estaban orando por la protección de Dios, pero las dos casas de al lado de esa eh, se quemaron completamente y la casa de esta persona no se quemó para nada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo el poder igual que antes. Amén. Amén. Entonces, bueno, voy a continuar. Dice el verso 11. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo yo en esta mañana? ¿Verdad? Miren, Abraham creyó. Él creyó que Dios le iba a proveer un cordero para el holocausto. Y así fue como pasó. ¿Se recuerdan que esta mañana yo les estaba diciendo que la palabra de Dios es bien clara cuando dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal? Dice, para darnos el fin que esperáis. El fin que esperamos, ese es el fin que Dios nos va a dar. Él tiene pensamientos de bien, pero nosotros también tenemos que tenerlos. Nosotros tenemos que esperar cosas buenas porque a Job, ¿qué fue lo que le pasó? Lo que él temía. Él tenía miedo de que le pasara una desgracia a sus hijos por desobedecer a Dios, porque en sus fiestas ellos podían ofender a Dios, ¿verdad? Entonces, Job tenía miedo de eso. Y miren, lo que él temía fue lo que le vino, la desgracia para sus hijos. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Qué final estamos esperando? Porque eso es lo que vamos a tener. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar y a mirar con fe, con los ojos de la fe. No mire las circunstancias alrededor. Necesitamos empezar a ver con fe, así como Abraham que dijo, Dios me proveerá de holocausto, ¿verdad? Y miren, al final así fue, Dios le proveyó. Y apareció el holocausto, apareció el carnero. Nosotros tenemos que estar esperando un buen fin, porque el fin que esperamos, ese nos va a dar Dios. ¿Sí? Entonces, sea lo que sea que estamos esperando, nosotros tenemos que confesarlo y decir, Señor, yo espero. Yo cuando oro con mis hijos, ¿verdad? Referente a mi esposo, oramos y decimos, Señor, seguimos esperando ese milagro. Seguimos esperando que mi esposo venga a casa. Eso es lo que estamos esperando y estamos confiando en que Dios lo va a hacer. Pero si estamos todo el tiempo con duda, si todo el tiempo estamos dudando, si vemos que me diagnostican la enfermedad y luego estoy pensando negativamente y luego estoy pensando que ya me voy a morir, ¿verdad? Si eso estoy esperando, eso va a pasar. No, yo tengo que hablar por fe y decir, Señor, no importa que el diagnóstico diga que tenga esto, yo sé que estoy sana, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo tengo que declarar que estoy sana, no importa que los resultados digan otra cosa, yo soy sana en el nombre de Jesús por fe, ¿verdad? Y declárelo hasta que se cumpla, porque nuestra boca tiene poder. Nosotros tenemos boca de profeta. Lo que nosotros digamos, eso se va a cumplir. Por eso, ¿se acuerdan aquel testimonio que yo les contaba en aquella ocasión? Que le dije a mi esposo, ay, ojalá, que fuimos a comprar una orden de Walmart. Y lo que me encargaron fueron charolas de fruta con galletas y quesos y todo eso, ¿verdad? Eran puros snacks, puros aperitivos, creo que se dice. Am,
Y me dice mi esposo siempre me preguntaba, no sé por qué, ¿verdad? Pero siempre que yo entraba al carro me decía, ¿y qué compraste? Y ya le decía, "Ma, me encargaron esto y esto". Y ese día me dijo, ¿y qué compraste? Le dije, son puras charolas, le dije, de galletas y quesos y fruta y le dije, ay, ojalá y nos cancelaran la orden, ¿verdad? Yo lo dije. Entonces, cuando fuimos a la casa, yo dejé la orden, le tomé foto, la marqué como entregada. En eso sale corriendo la persona y sale atrás de mí, me dice, espérate, dijo, esa orden no es mía. Y yo le dije, pero esta es la dirección, dijo, sí. Y esta persona vive aquí, sí, pero no hemos ordenado nada, dijo, llévatela, no es mía. Y bueno, yo agarré y me la llevé. Y me dice mi esposo, no andes diciendo eso. Le dije, yo que sabía que iba a pasar, yo que sabía, ¿verdad? Que por decir yo que ojalá y me la cancelaran iba a pasar eso. Pero en muchas ocasiones, como tres ocasiones me pasó algo así. En una ocasión yo tenía muchas ganas de una rebanada de pastel que vendían en un lugar que era muy caro. A mí se me hacía muy caro para comprarlo. Yo dije, no, eso es muy caro, pero yo tenía antojo de eso. Ay, dije, ¿cómo no me dejan un pedacito, verdad? Y miren que en una orden así me pasó, se me quedó el pastel. Ay, dije, Dios mío. Pero Dios sabe que no era a propósito, pero así me pasaba y mi esposo me dijo, no andes diciendo eso, dijo, porque va a pasar. Porque mi esposo se empezaba a dar cuenta que cuando yo decía cosas así, algo pasaba. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que lo que nosotros hablamos tiene poder. Imagínense en esas cosas tan sencillas. Dios obraba por un gusto, por darme un gusto a mí. Entonces, en todo lo que nosotros hablamos, nosotros tenemos que ser positivos, creer. Lo que estamos esperando, debemos de declararlo. Por eso dice la palabra que llamemos las cosas que no son como si fueren, como si usted ya las está viendo, porque la fe dice que es la certeza, es la seguridad de lo que se espera, la convicción, ¿verdad? Eso es la convicción, es una seguridad que no lo va a mover a usted. Yo tengo la seguridad, es como si yo estoy viendo que el papel higiénico es blanco. Nadie me va a cambiar mi pensamiento, yo lo veo blanco y es blanco. Así nosotros, aunque alguien diga, no, ¿cómo va a salir tu esposo? Si mira esto, mira cómo están las leyes de, a mí no me importa, ¿verdad? No sé si decir así no me importa es agresivo o suena feo. A veces se me hace feo, pero no sé otra palabra para usar. Pero Amén. Es como hablando en fe, declarando en fe que no le importa lo que usted está mirando con sus ojos, sino lo que va a pasar en Dios. Amén. Eso yo amén, entiendo. amén, así. Así que no importa lo que yo esté viendo, no importa que la gente venga con su negatividad, no importa. Yo estoy confiando en Dios, ¿verdad? Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Dios no miente. El, amén. Y dice aquí el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Se fijan, ahora es que nosotros estamos alcanzando esa promesa por la fe de un hombre. Por la fe de Abraham es que ahora nosotros estamos gozando de esa promesa y nosotros somos benditas y nuestra simiente también es bendita y tenemos que declararlo. Tenemos que declarar, no ver a nuestros hijos, ¿verdad? Como vagabundos, como
como drogadictos, como alcohólicos. No, decir, Señor, mi hijo es un profeta, mi hijo es un siervo tuyo, mi hijo es rama fructífera. Esos son nuestros hijos, ramas fructíferas. Nuestros hijos, Señor, son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Así tenemos que hablar. Debemos de aprendernos la palabra para que con la palabra nosotros le hablemos al Señor y nosotros declaremos. Acuérdense que la palabra, miren lo que me dio Dios ahorita. La palabra es espíritu. Nosotros estamos declarando esa palabra viva en nuestros hijos. Esa palabra que yo dije ahorita, ¿verdad? Que esos son mis hijos, pero también son los suyos. Pero a usted le toca hacer esa declaración en fe. Porque yo puedo declarar, pero usted como madre de hogar, usted como padre, como cabeza del hogar, tenemos que declararlo y confesarlo porque lo creemos. No debemos estar titubeando ni dudando, no. Señor, esto es lo que es mi hijo. Señor, mis hijos son sanos. Les dijeron allá que tienen glaucoma, no, mis hijos son tuyos. Mis hijos son sanos. Lo que está en tu mano no se puede dañar. Lo que está en tu mano es purificado, es santificado, ¿verdad? Entonces, porque así como el enemigo todo lo que toca lo destruye, pero Dios no. Dios todo lo que toca lo reconstruye, lo que está roto lo vuelve a pegar, ¿verdad? La flor que está marchita, Él le vuelve a dar vida. Ese es nuestro Dios. Y nuestros hijos siempre los estamos poniendo, Señor, en tus manos están mis hijos, en tus manos está mi descendencia, en tus manos están mis hijos y mis nietos y hasta la tercera y cuarta generación, porque tenemos promesa. Pero tenemos que creerlo, tenemos que dejar de dudar cuando venga algo a la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando venga una desgracia a la vida de nuestros hijos, no tenemos que ponernos, claro, no, con esto no quiero que me confundan, ¿verdad? Uno puede llorar, pero llora en la presencia de Dios. Y cuando vea algo pasar en la casa de sus hijos o es una desgracia, usted sepa y tenga la seguridad de que Dios está obrando. Y parece que están yendo las cosas mal y parece que el hijo se está descarriando más. No importa, Dios está obrando en él. Y todo va a obrar para bien. Que lo que está pasando a nuestro alrededor no nos intimide, no nos haga perder la fe, sino no, de ahí, en donde se ve más oscuro, Señor, cuando más oscuro se ve es porque está a punto de amanecer. Así tenemos que ver nosotros y así tenemos que hablar. Confiéselo con su boca. Amén. Y dice después, dice el 19, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano. Bueno, hasta ahí vamos a parar, amén. Pero es muy importante, ¿verdad? Es muy importante primeramente qué es lo que tenemos que hacer. Vea usted quién es su Isaac. ¿Cuál es su Isaac? ¿Es su trabajo? ¿Son sus hijos? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Quién es nuestro Isaac? Porque tenemos que sacrificarlo. Tenemos que sacrificarlo y entregárselo al Señor. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Verdad? ¿Y quién tiene que ser nuestro tesoro para nosotros? Dios. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, a Dios. Él tiene que ser nuestro Isaac. Entonces tenemos que escudriñar y ver a quién le estoy dando prioridad o a qué le estoy dando prioridad antes de Dios. ¿Verdad? Sabemos que podemos desglosarlo esto de otra manera y decir, ¿verdad? Que sí, ciertamente esto era como lo que iba a pasar, Dios hablando de la promesa de que Cristo iba a venir, ¿verdad? De que Jesucristo iba a venir, pero ahorita lo que quiero que veamos es esto. ¿Quién es nuestro Isaac? Porque siempre Isaac nos va a detener, no nos va a dejar avanzar y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por ejemplo, para los que su Isaac es el trabajo le va a quitar el tiempo que tiene que pasarlo con Dios.
Esto no quiere decir que no trabaje, pero como les decía, ¿verdad? Que el día, digamos, si su Isaac es su trabajo o el dinero y viene el día de servicio y ese día el enemigo siempre va a saber, ese día le van a ofrecer horas extra, venga a trabajar horas extra. ¿Por qué los días que no hay servicio no le ofrecen? No, solamente los días de servicio ahí le están ofreciendo horas extra y un pago doble, venga a trabajar extra, ¿verdad? Y ahí está lo que usted decide. Si usted decide mejor trabajar confiando en que, bueno, así voy a tener para pagar mis deudas, no lo haga. ¿Por qué? Porque le está quitando el tiempo de Dios para ponerlo en el trabajo. Y usted puede que gane más, pero el dinero no le va a rendir. A que si usted ese tiempo mejor se lo dedica a Dios, ¿verdad? Y aunque no le paguen más, pero el Señor va a hacer que ese dinero le rinda. Porque yo he experimentado eso. Mi esposo siempre decía, nosotros tenemos más cuando trabajamos para la obra de Dios que cuando trabajamos por nosotros, ¿verdad? Por nuestra cuenta. Y si era cierto, y probablemente no es que recibíamos más dinero, sino que de alguna manera o de otra nos rendía el dinero que teníamos. Nunca va a haber algo que usted haga para Dios que quede sin paga. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que ninguno que deje casa, hijos, hermanos o esposa o cosas materiales, dice que ninguno va a quedar sin recompensa. No solo aquí, dice que vamos a recibir recompensa aquí en la tierra, pero también la vida eterna. Entonces mucha gente piensa que al nosotros dejar cosas, ¿verdad? Vamos a recibir la vida eterna. Allá va a ser nuestro pago. No, el pago empieza desde acá. No solamente porque la palabra lo dice, sino que también acuérdense que dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros estamos sembrando para el reino de Dios, vamos a recibir conforme a sus riquezas en gloria. Así es como recibimos. Dios cuando da, Él da, como dice, ¿verdad? Da en abundancia. Dios no está dando migajas. Nosotros somos los que a veces le queremos dar las migajas a Dios. Guardamos nuestro Isaac y le estamos dando lo que no nos sirve. Le estamos dando cualquier cosa. Hacemos lo de Caín. Le damos lo que queremos. No, tenemos que empezar a ver a Abel y hacer lo que hacía Abel, darle lo mejor que tenemos. ¿Verdad? Lo que a mí me cuesta, Señor, ¿qué me cuesta hacer? ¿Qué es lo que me cuesta a mí? ¿Con qué es con lo que yo batallo más para hacer para ti? Eso voy a hacer. Si a mí me cuesta predicar tu palabra, ahí me voy a enfocar. Me voy a esforzar y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero darte algo que me cueste hacer. No algo fácil. Démosle lo mejor a Dios. ¿Sí? Porque Dios se merece lo mejor. Entonces debemos de darle más de nuestro tiempo. Debemos buscar más el rostro de Dios. Debemos buscar más el conocimiento de la palabra. Y debemos confiar, tener una confianza genuina. Cuando le venga la prueba, ahí es donde usted se va a dar cuenta si verdaderamente confía en Dios. Ahí es donde usted tiene la oportunidad para hacer crecer su fe, su confianza en el Señor. Yo ayer ayer le dije, le platiqué a una hermana, ¿verdad? Y a mi esposo también le estaba contando porque les digo que como él siempre me habla 1 hora y no me hablaba y era muy tarde, yo dije, no, ya no me va a hablar. Entonces, ustedes saben que es un lugar peligroso donde él está. Es un lugar peligroso donde cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces, cuando él no me habla, no les voy a negar, al principio yo lloraba. Cuando él no me hablaba, no sabía yo qué estaba pasando y yo me ponía a llorar y quería volverme loca porque decía yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me está llamando? ¿Verdad? Ahora no, porque aunque no les niego que me quiere a veces entrar la angustia porque somos carne. Sí, el día de ayer no me llamaba y me quiso entrar la angustia, pero dije, no, Señor, no voy a permitir. Nosotros tenemos la decisión. ¿Qué hago cuando viene la angustia a mi vida? ¿La agarro y la abrazo o la rechazo? Y yo la rechacé, yo dije, no, no me voy a angustiar porque mi esposo está en tus manos.
¿verdad? Y me puse a cantar ese canto que dice, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. ¿Verdad? Pero cuando lo cantamos, debemos de creerlo. Porque muchas veces lo cantamos, pero al momento de la prueba, no hay paz en nosotros. Cuando no hay paz, no hay una verdadera confianza. ¿Verdad? Luego hay otro canto que dice, estoy confiando, Señor, en ti, ¿verdad? Y habla de la fidelidad de Dios. Tú eres fiel, Señor. Y si sabemos que Él es fiel, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? No tenemos que dudar. No tenemos que permitir que la duda entre a nosotros. Debemos de empezar a movernos en fe. ¿Verdad? Puedo estar sintiendo un dolor en un pie, en una mano, en un ojo, pero yo tengo que decir, estoy sana en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo ya he sido curada, ¿verdad? Y tomarnos la palabra y repetirla día y noche, no se canse de repetir, porque vamos a recibir el fin que esperamos. Amén. Pero miren qué bonito, ¿verdad? Que